jóvenes en TV. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este programa de conciencia histórica El pasado no ha pasado. Conéctate, donde como siempre hablaremos de hechos, sucesos que han quedado en la memoria. Y es por esto que nos importan, porque nos hacen reflexionar. Siempre es importante saber hacia dónde vamos y qué huella queremos dejar a nuestro paso. Pareciera que conforme pasa el tiempo, el mundo se hace más civilizado. Autos que se manejan solos, cohetes que llevan turistas espaciales, robots que trabajan. Bueno, ya hasta se ha legislado en algunos países para que los robots paguen impuestos. Mira tu teléfono. Con una simple aplicación te puedes comunicar con una persona hasta el otro lado del mundo. Pero, ¿realmente esto nos hace más civilizados? Mira un noticiario en la televisión o agarra tu teléfono y lee el periódico. Enciende la radio y escucha. Te pregunto, ¿hay conflictos armados en alguna parte del mundo o ya no? Es un hecho. Las guerras, conflictos armados y demás problemas que solo traen desolación y sufrimiento aún acompañan nuestra civilizada existencia. Hagamos conciencia histórica sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué puede provocar una guerra entre dos o más países? Destrucción total hacia las naciones. Tenemos el ejemplo de China con Estados Unidos de que no se llevan muy bien. Primero que nada, yo digo que sería el desacuerdo, ante todo, o incluso la mala comunicación. Pues sí, el que a veces la toma de decisiones no llegue a un acuerdo. El dominio, de querer dominar a las demás personas o el poder, y esto deriva a desarrollar un conflicto. ¿Sabes si actualmente hay algún conflicto armado o guerra en el mundo? Estados Unidos contra Irak. No he tenido nota de alguno. Creo que ahorita estamos bien, al parecer. No sé específicamente dónde. Sé que Estados Unidos está involucrado indirectamente en varias guerras, como proporcionando armamento y así, pero no sé específicamente dónde. ¿Cuándo has presenciado un conflicto entre dos o más personas? ¿Qué es aquello que más se dicen? Faltas de respeto. Pues en lo que están inconformes o lo que no les parece de acuerdo. Como que a veces siento que se cantan mucho las cosas, ¿no? Las cosas que hace uno por el otro. Es cuando más se llevan a cabo los conflictos por eso. Porque se dicen, yo hice esto por ti, pero, o sea, se empiezan a decir en sus caras lo que sí se cantan sus cosas. Cuando hay un conflicto, lo que más surge son groserías que se empiezan a decir entre las personas. ¿Qué idea se te ocurre que pueda repercutir en la paz y armonía de todo el mundo? Empezar una nueva guerra. Estar todos en armonía, estar de acuerdo los unos con los otros. Pues cuando hay algún desacuerdo o algo, tratar de llegar lo más posible a un pronto acuerdo, a que no exista una guerra como lo acabas de mencionar, y mejor lleguemos a un tratado y sea mejor para todos. ¿Qué harías para mejorar a tu comunidad? Dar apoyos a gente que lo necesita para que tengan más posibilidades de ser alguien en la vida. Ver principalmente lo que necesita mi comunidad, qué es lo que les falta, y con base a eso mejorarlo. Yo, para mejorar a mi comunidad, pues primero vería cuáles son los problemas que tienen y ver en dónde puedo yo incluir mi apoyo, porque hay muchos problemas en donde tal vez yo quiera involucrarme, pero no lo puedo hacer. En mi zona pondría como más vigilancia, que pasen patrullas más seguido y que estén más al pendiente de lo que pasa en la comunidad. Muerte, sufrimiento, destrucción, hambre. Esas siempre son las consecuencias de la guerra. Pero entonces, ¿qué impulsa? ¿Qué lleva al ser humano a entrar a un conflicto bélico nuevamente? Como si se tratase de un ciclo que atrapó una manera de sentir y de pensar a
millones de personas en todo el mundo, la Segunda Guerra Mundial inició con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó formalmente cuando Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. Este fue el conflicto más grande de la historia de la humanidad. Tratemos de indagar cuál fue la forma de pensar, de hablar, de sentir y de actuar de aquellos líderes europeos, que como bien describieron los Tlamatinemi mexicas 400 años antes en el Códice Florentino, refiriéndose a los falsos sabios, esos líderes hicieron perecer a la gente y misteriosamente acabaron con todo. En 6 años de Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron 55 millones de personas. Las pérdidas materiales fueron incalculables en todo el mundo. A partir de 1920, el nazismo en Alemania vertió en la esvástica su pensamiento de supremacía blanca sobre el resto de los pueblos del mundo. Adolf Hitler, en su libro Mi lucha, se refirió a la esvástica como el símbolo de la lucha por la victoria del hombre ario, esto es, la victoria de su raza. Entre muchas cosas, Hitler arengaba, es decir, provocaba y sembraba la idea en los alemanes para convencerlos de que los judíos eran un peligro. En este libro, que incluso se regalaba a las parejas recién casadas, hablaba de una supuesta conspiración judía para apropiarse del liderazgo mundial. Desde el racismo y el odio, describe y estigmatiza a los judíos y entonces se pregunta si aquellos eran verdaderamente alemanes. Para él, todo lo malo lo representaban los judíos, judíos y judíos. Veamos otro ciclo cuatrianual, el de la Primera Guerra Mundial. Inició el 28 de junio del año 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en el atentado de Sarajevo y terminó oficialmente el 28 de junio, pero de 1919, exactamente 4 años después, cuando la Alemania del Segundo Reich y los aliados firmaron el famoso y controvertido Tratado de Versalles. Vamos a tratar de entender qué provocó este tratado en el sentir del pueblo alemán. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes estipulaba que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la Primera Guerra, por lo que deberían desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores, además de pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Alemania pierde por el Tratado de Versalles todas sus colonias, una parte de su ejército, el 10% de su población, el 13% de sus territorios, zonas industriales y tuvo que pagar una indemnización que terminó de liquidar el 3 de octubre de 2010. En 1918, John Maynard Keynes publicó un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz, donde señalaba lo difícil que resultaría para Alemania el saldar sus deudas de guerra, además del estancamiento económico que tenía Europa, dado que este país representaba el motor económico de ese continente. El inicio de los años 20 no fue nada sencillo para los alemanes. En 1923, su situación económica se había hecho más difícil porque Francia y Bélgica exigieron un rápido pago de los compromisos establecidos. ¿Qué hicieron los alemanes? Acudieron a su imprenta oficial para emitir miles de billetes y pagar la deuda de guerra. Esto generó una hiperinflación que provocó que los montos pagados como indemnización a franceses y belgas casi no valieran, y a la vez dificultó más la vida cotidiana de la población alemana. Imagínate que tienes una moneda de 10 pesos que de un día para otro ya solo vale la mitad de su valor. La inflación de la moneda alemana fue tal que para 1923, 100,000 marcos alemanes equivalían a lo mucho a $2. Para paliar pronto esta situación, en 1924 los estadounidenses comenzaron a invertir dinero en Alemania. Por fin, Alemania puede pagar su deuda con los países, los aliados, con dinero que sí vale. Los países aliados, por su parte, al tener ingresos, también pueden pagar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Ahora sí, todos felices. A partir de entonces, la fiesta en Europa comenzó. Surge una sociedad de consumo envuelta en una efervescencia cultural y deportiva que se mueve cada vez más a través de los medios de comunicación. Pero como si se tratara de un espejismo y más para el pueblo alemán, todo volvió a comenzar. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. El martes 29 de octubre de 1929 se extendió a casi todos los países del mundo. ¿Qué sucedió entonces?
que Estados Unidos dejó de prestar dinero y de importar una gran cantidad de productos del extranjero. Las consecuencias no se hacen esperar en Alemania. Hay un desempleo masivo y son muchas las quejas y las demandas de los alemanes. Para intentar frenar la caída de su economía, el Estado alemán sube los impuestos y aplica una política de austeridad que, lejos de ayudar, perjudicó aún más a la gente. Toda esa incertidumbre, enfado, miedo que generó la mala situación social se va a proyectar hacia una sola persona, un estratega que llevó la manera de pensar, de hablar y de sentir de la población a la acción. Este hombre fue Adolf Hitler, líder carismático y audaz del Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Adolfo Hitler toma las riendas del gobierno alemán en enero de 1933, pero la popularidad de Hitler y los nacionalistas comenzó a tomar rumbo cuando anunció en marzo de 1935 que se negaba a cumplir con el Tratado de Versalles. Los aciertos económicos de Hitler, gracias a su política de inversión en obras públicas y el desarrollo del sector industrial militar, lograron recuperar por completo la confianza del pueblo alemán en sus gobernantes. Para 1938, el desempleo había desaparecido e incluso faltaban trabajadores para cumplir los puestos de trabajo disponibles. ¿Te imaginas el poder que alcanzó este hombre? Pero, ¿qué había detrás de todo lo que representaba Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista? Este partido político nació el 24 de octubre de 1920 y se caracterizó por la idea de supremacía racial del pueblo alemán. Este ultranacionalismo buscó unir a todo el germanoparlante bajo la bandera del Reich. Fue así como en 1938 Hitler anexa a Austria y los Sudetes, zona que actualmente es República Checa, a su nuevo y a la postre fugaz imperio. Y con la invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. Para intentar frenar las acciones del voraz ejército alemán, el 3 de septiembre del mismo año, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania, dando vida otra vez a los aliados, bando al que se unirían pronto algunos de los países de la denominada Mancomunidad, aquellas naciones que pertenecían o pertenecieron, por cierto, al Imperio Británico: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el dominio de Terranova, el Reich británico, que actualmente es la India, y el Reino de Nepal. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírsela. El 1 de noviembre de 1936, una semana después de firmar un pacto de amistad, fíjate tú qué ironía, Alemania e Italia anunciaron la formación del eje Roma-Berlín. Unos meses antes, para el 27 de septiembre, Japón se había adherido a estos nuevos amigos. Alemania, Italia y Japón formaron el Pacto Tripartito, conocido como la Alianza del Eje. Y ahora sí que iniciaron a repartirse el pastel. Se reconoció la hegemonía alemana sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía italiana sobre el Mediterráneo y la hegemonía japonesa sobre Asia del Este y el Pacífico. Para 1941, movidos por distintos intereses y necesidades, principalmente las de resguardar su propia soberanía, Hungría, Bulgaria, el llamado Estado Independiente de Croacia recién establecido, Eslovaquia y Finlandia se unieron al grupo. El periodo de relativa calma en la lucha, que siguió a la derrota de Polonia, terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra. La sed de expansionismo alemán aún no se saciaba, y pasaron ahora a invadir con relativa facilidad a uno de sus principales enemigos, que consideraban les debía muchas cuentas por pagar: Francia. Tras este triunfo, muchos alemanes sintieron que aquella guerra que había iniciado con el atentado de Sarajevo en 1914, por fin llegaba a su fin el 22 de junio de 1940, fecha en que Francia firmó un armisticio con ellos que contemplaba, entre varios acuerdos, la ocupación alemana de la mitad norte del territorio francés. Ahora sí parecía que los nazis
habían devuelto el orgullo al pueblo alemán. La Unión Soviética, inspirados por los alemanes con quienes establecieron un pacto de no agresión, ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó en agosto del mismo año, con el fin de establecer los antiguos territorios del Imperio Ruso. Como puedes ver, el mundo ya estaba dividido y para su aventura, los alemanes tuvieron de aliados a quienes tenían las mismas intenciones de fundar imperios mediante la conquista militar, los países del eje. Para este mismo año, en 1941, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, Reino de Grecia y Reino de Yugoslavia se unieron al grupo de los aliados. Ahora sí que el mundo estaba dividido en tres, cada uno con su propia forma de pensar, sentir y hablar, que los llevaba a actuar con armas y violencia para resguardar sus intereses y necesidades. En uno de los grupos había países con una profunda necesidad de dominar a otros pueblos, de tener o acrecentar su imperio. ¿Tú qué opinas? Una acción que determinó la inclinación de la balanza hacia uno de los bandos es el deseo de Hitler de tener bajo sus pies a los soviéticos. Apoyados por las fuerzas del eje, los nazis rompen el pacto de no agresión e invaden la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Esta operación abrió el Frente Oriental, transformándolo en uno de los escenarios de las batallas más grandes y brutales del conflicto en Europa. José Stalin, el hombre que dirigía la Unión Soviética, movilizó eficazmente las energías del país, apelando a su sentimiento nacionalista, y organizó la evacuación de la industria de las regiones occidentales hacia otras zonas del país. Las inclemencias del tiempo fueron su mejor aliado. El intenso frío, las grandes distancias que tenían los alemanes que recorrer y la lucha guerrillera de un sector de la población debilitó a los alemanes. Stalin gobernó férreamente la URSS desde 1929, año en que se erigió como sucesor de Lenin, hasta su fallecimiento en 1953. En ese periodo, Stalin logró convertir a la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin pasó a la Unión Soviética del lado de los aliados, cuando pacta en 1943 con el primer ministro británico Winston Churchill y con el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, la estrategia de la guerra contra Alemania. Winston Churchill, nacido en 1874, en una familia aristócrata, fue rebelde y un mal estudiante de niño, pero a su vez hombre inquieto, que de adulto fue historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac. Aprendió cuestiones prácticas de estrategia en los campos de batalla de Cuba, India y Sudán, que más tarde le servirían para combatir a Alemania. Entre 1929 y 1939 se apartó voluntariamente de la política y se dedicó principalmente a escribir, pero al observar la creciente amenaza que constituía Adolf Hitler, denunció con vigor en reiteradas ocasiones, tanto en la Cámara como en sus artículos periodísticos, el peligro nazi que podía acabar en una gran tragedia para su nación y el mundo. Para combatir dicha amenaza, solo 2 días después de la invasión a Polonia, Churchill fue llamado a desempeñar su antiguo cargo en el almirantazgo por el primer ministro Neville Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a Alemania. Winston Churchill decía no tener más que ofrecer que su sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Por su forma estupenda de hablar, consiguió mantener la moral de su pueblo y del mundo arriba. Cuando Francia quedó totalmente sometida al dominio de Hitler y mientras los Estados Unidos seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convocó a una reunión de su gabinete y con excelente humor dijo: «Bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante». Churchill supo conservar, relegando a un segundo plano su anticomunismo, una alianza con Stalin. Consiguió meter al grupo de los aliados a Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, quien después del ataque japonés a Pearl Harbor declaró la guerra al Imperio de Japón. Seguro has escuchado el nombre del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. La crisis bursátil de 1929 y la honda depresión económica favoreció su triunfo en las elecciones presidenciales de 1932. Este demócrata fue el único presidente norteamericano en gobernar durante 4 mandatos seguidos, aunque el último no lo consiguió terminar por su prematura muerte. Roosevelt
Roosevelt encabezó la movilización de la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de guerra y estableció la estrategia de Europa primero, haciendo de la derrota militar de Alemania una prioridad, incluso por delante de la de Japón. A través del proyecto Manhattan autorizó el desarrollo de la primera bomba nuclear en la historia, proyecto al que se le abocaron a partir de 1942 un grupo de valiosos científicos con la finalidad de crear un arma de destrucción masiva, capaz de destruir ciudades enteras del enemigo. Fue así que para finales de 1941, Churchill contó con Stalin y Roosevelt como sus grandes aliados, que de paso frenarían el holocausto del pueblo judío. Para mantener la supuesta pureza y fuerza de la raza aria, los nazis exterminaron a judíos, romaníes, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, africanos y disidentes políticos, fundamentalmente de izquierda. Si no eran asesinados, se les imponía la segregación y exclusión de la sociedad. En total, unos 11 millones de personas fallecieron a consecuencia de esas políticas, que en el caso judío fue entre 5 y 6 millones de víctimas, lo que se conoce como el Holocausto. ¿Sabías que México también participó en este conflicto bélico? Aunque a principios de la Segunda Guerra Mundial, México mantenía su posición de neutralidad, el 13 de mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a Estados Unidos fueron atacadas en el Golfo de México por submarinos alemanes, que torpedearon y hundieron los buques petroleros, el petróleo del Llano Frente, a las costas de Florida y la Faja de Oro, perpetrado el 20 de mayo de ese mismo año. Debido a estos actos de agresión, el 28 de mayo de 1942, el presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, solicitó al Congreso que declarara el estado de guerra a las potencias del eje. El gobierno mexicano, después de evaluar la situación económica y militar del país, determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado, enviando un contingente cuya actuación fuese significativa, sin representar un alto costo humano y económico. Se decidió enviar un escuadrón de combate aéreo. Fue así que a partir de junio de 1945, el Escuadrón 201, con 290 efectivos, participó en el esfuerzo aliado para expulsar a los japoneses de Filipinas. Durante su lucha en las Filipinas, 5 pilotos del escuadrón murieron. El 6 de junio de 1944, el día D, y como parte de una gran operación militar, más de 150,000 soldados aliados desembarcaron en Francia y la liberaron para finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de este país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis en distintos lugares. Los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde, donde murieron alrededor de 35,000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética rodearon la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. El Imperio de Japón continuó luchando contra los aliados. Para finalizar con la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman de los Estados Unidos tomó una de las decisiones más difíciles que una persona haya tomado: usar las bombas nucleares. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó de forma determinante a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ciclo que termina el 2 de septiembre de 1945, día en que Japón firma su rendición. A veces siento que la historia solo se repite. ¿Qué pasa con los nuevos líderes mundiales? ¿Qué han hecho? ¿Qué decisiones han tomado? Los intereses y la obsesión por dominar los recursos de otros pueblos y otras regiones se volvieron a apoderar de sus mentes y de sus corazones, como lo dirían los antiguos sabios mexicas. Así es como
como terminamos el día de hoy. Aquí, en Conciencia Histórica, el pasado no ha pasado. Conéctate. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.